Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo nos encontramos en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para poder sumergirnos en el misterio de su palabra. Hoy quiero presentarte esta palabra poderosa, esta palabra por la que fue creado el universo, esta palabra que viene a vos para revelarte verdadera y profundamente el misterio de Jesús. Este domingo no es un domingo como los demás. Es cierto que por el nombre que tiene, por el lugar que tiene, parece un domingo común. Ya nos quitamos en la liturgia los ornamentos del blanco festivo propio de la Navidad. Nos revestimos con ese color verde tan amable, un color sin referencia a situaciones particulares. Hoy lo hacemos todo como cuando el domingo es solamente un domingo y no tiene ninguna otra característica añadida. Sin embargo, el Evangelio de hoy, que está elegido expresamente para este domingo, nos hace caer en la cuenta de que no nos encontramos ante un domingo cualquiera. El Evangelio de hoy nos une y nos remite todavía al tiempo de la Navidad, como si este tiempo todavía no hubiese terminado, como si nos costara dejarlo atrás. El Evangelio de hoy nos sitúa en el marco de las primeras manifestaciones de Jesús como Salvador, o si lo querés, desde una óptica complementaria, de los primeros reconocimientos explícitos de Jesús como Mesías. Por lo tanto, una pregunta: ¿cómo situar este domingo? Con el deseo de desglosar, de hacernos vivir aquellas primeras situaciones evangélicas en las que Jesús se manifiesta y es reconocido como Mesías, en nuestra liturgia tenemos 3 días que explicitan lo que en otros contextos litúrgicos se presenta de forma unitaria. Y en este sentido podemos recordar esas antífonas clásicas del cántico evangélico de las laudes o de las vísperas del día de Epifanía, por ejemplo. Y por esto, después de celebrar la Epifanía, después de celebrar el bautismo del Señor, el evangelio más típico de este domingo es el de la tercera gran manifestación de Jesús, y es las bodas de Caná. Eso lo escuchamos en el ciclo C. Por lo tanto, no habría extrañado que este domingo tuviese siempre este evangelio. Pero para ampliar el contexto de esta lectura, para los otros ciclos litúrgicos, el A y el B, se optó por el texto del Evangelio de Juan, que precede inmediatamente a la manifestación en las bodas de Caná. Y por eso Juan, el profeta más próximo a Jesús, Juan el Bautista, hoy nos presenta al Mesías como el Cordero de Dios. Y él da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjate que se abre directamente el Evangelio dejando las cosas en claro. Jesús es el Hijo de Dios. Y es al mismo tiempo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la gran manifestación que hace Juan. Cristo es el Cordero de Dios. Y para evitar reiteraciones de lo que ya se predicó sobre nuestro Salvador en el conjunto de las fiestas de Navidad, hoy conviene que nos centremos en esta expresión tan característica, el Cordero de Dios, que
por otro lado nos resulta muy familiar por las diferentes veces en que aparece en la liturgia, en la catequesis, etc. Y en este sentido es bueno recordar cómo esta expresión que utiliza Juan para presentar a Cristo a los discípulos es la misma con la que nosotros invocamos a Cristo en el Gloria, por ejemplo, reconociéndolo como Señor, como Dios, como Hijo del Padre. Es también el Cordero de Dios, al que de un modo reiterado nosotros le dirigimos nuestra súplica. Y lo hacemos sobre todo en esa letanía que acompaña la fracción del pan en la Eucaristía. Es como Cordero de Dios que se nos presenta a Cristo cuando se nos invita a acercarnos a la mesa de la Eucaristía para recibir su cuerpo como alimento verdadero. Por lo tanto, para nosotros no es una expresión extraña. Y tenemos que tener en cuenta, y esto es importante, que las referencias bíblicas que nos acercan a la comprensión del título de Cristo como Cordero de Dios, ¿sabes dónde las encontramos? Las encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, versículos del 11 al 13. Es el Cordero de la Pascua antigua. Dice que su carne es alimento y su sangre salva de la muerte. Y también esta referencia la encontramos en el Cántico del Siervo de Yahvé, del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, 7 y 12. Y ahí se presenta como ese Cordero inocente que carga con nuestras culpas. Y hay un texto paralelo a este, que es el de la primera lectura de hoy, donde el siervo amado de Dios es reconocido como luz de las naciones. Y por lo tanto el texto bíblico se adecúa a esta situación de manifestación de este domingo. En el Nuevo Testamento tenemos la referencia de 1 Corintios 5, 7, 8. Cristo, dice Pablo, es nuestro Cordero Pascual inmolado. Y también en el Apocalipsis, especialmente en el Himno de los Redimidos, capítulo 5, versículos 8 al 13. Ahí el Cordero inmolado es aclamado por la multitud celestial como digno de toda alabanza, de toda gloria. Y también en Apocalipsis 22, 23, ahí el Cordero es considerado como luz del nuevo templo que ilumina toda la ciudad. Hay otro elemento importante, y es el sentido de la consagración en Cristo que tenemos. La segunda lectura de este domingo es ese saludo de la primera carta de Pablo a los Corintios, de la que escuchamos los primeros 2 capítulos los domingos antes de Cuaresma. Y el texto de hoy nos lleva a hacer 2 consideraciones. La primera es la definición que encontramos de lo que es la Iglesia. Y dice, todos los consagrados por Cristo y que en cualquier lugar invocamos su nombre. Y acá encontramos nuestra identificación cristiana, nuestra vocación a la santidad. Hacer de nuestra vida un himno de alabanza al Cordero que nos ha redimido. La segunda consideración la tomamos también de este texto y nos urge a orar sobre todo por la unidad de los cristianos, para que todos los que confesamos a Jesús como Señor en todo lugar, desde cada una de las confesiones cristianas, lo invocamos como Redentor. Orar para que lleguemos a conseguir vivir en la unidad que tiene que llevar al mundo a creer que Jesús es el Mesías enviado por el Padre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo pide Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Te invito a que sigas meditando en este misterio de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que merece toda adoración, toda alabanza. Hacelo con este canto de Luigi Castro, Cordero de Dios. Cordero de Dios, gracias por lo que has hecho por nosotros. Te exaltamos
y te proclamamos como el Rey. Te adoro hoy, ante ti rendido estoy, y llego a ti y caigo a tus pies. Siento tu amor y tu gracia alrededor. Siento tu mano sobre mí, restaurando mi ser. Te adoro hoy, ante ti rendido estoy, y llego a ti y caigo a tus pies. Siento tu amor y tu gracia alrededor. Siento tu mano sobre mí, restaurando mi ser. Levanta tus manos y dile conmigo: Cordero de Dios, mi vida eres tú. Tómame en tus brazos de amor, Cordero de Dios. Recibe toda la gloria, Señor. Decláralo conmigo al Señor. Te adoro hoy, ante ti rendido estoy, y llego a ti y caigo a tus pies. Siento tu amor y tu gracia alrededor. Siento tu mano sobre mí, restaurando mi ser. Sí, Señor. Cordero de Dios, mi vida eres tú. Tómame en tus brazos de amor, Cordero de Dios. Levanta tus manos y adora al Cordero. Aleluya. Te exaltamos, Cordero de Dios, mi vida eres tú. Tómame, tómame en tus brazos de amor, Cordero de Dios, Cordero de Dios, mi vida eres tú, mi vida eres tú. Tómame en tus brazos de amor, Cordero de Dios. Sí, Señor.
adoramos. El siervo designado por el profeta Isaías, sobre quien reposa una elección especial de Dios, prefigura justamente el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Escuchá cómo te lo relata el primer libro de Isaías, en el capítulo 49, versículos del 3 al 6. El Señor me dijo: Tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije: en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor, y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora habla el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él, y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice: es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. El segundo poema del siervo, con este apéndice, interrumpe el contexto del libro de Isaías a partir de 49:9 y continúa la secuencia dedicada al Éxodo, que ya empezó en 48:20. Y este poema forma, por lo tanto, una unidad independiente. Este segundo cántico del siervo de Yahvé es una continuación del primero, que lo encontrás en el capítulo 42, versículos del 1 al 4 de Isaías. Y se abre una perspectiva universal que cierra después el poema. Naciones, confín de la tierra. Y si en el primer canto del siervo de Yahvé las naciones y las islas eran solamente espectadores, ahora son algo mucho más importante. Las naciones son los destinatarios. Y todo el poema se estructura mediante dos imperativos. Dice: escúchenme, atiendan. El siervo convoca a todos los pueblos, porque hay algo muy importante y hay algo que los afecta directamente, y él tiene que comunicárselo de parte del Señor. Por lo tanto, empieza describiendo su elección, su vocación, para ser portador de la palabra, y entonces continúa hablando del desaliento, del fracaso de la misión entre los hombres, y termina comunicándonos esa tarea nueva que Dios le encomendó. Y entonces presenta las credenciales, porque toda misión, ya sea la de profeta o la de siervo, comporta siempre un encuentro, una llamada. Por eso presenta las credenciales. Dice que ha sido llamado por Dios desde el vientre materno. También el profeta Jeremías dice esto, capítulo 1:5. También Juan el Bautista, Lucas 1:31. Ellos fueron llamados del mismo modo. Y entonces esta llamada, providencial, milagrosa, avala la misión del siervo. El encuentro auténtico con Dios implica siempre una misión para los hombres. Y en la realización de esta tarea, ningún obstáculo les puede detener. ¿Por qué? Porque su palabra profética es penetrante, es como una espada, tiene gran alcance, es como una flecha, dice. Y la tarea es difícil, es dura, pero el Señor los protege. Dice la palabra, Él escondió, Él guardó. Y sin embargo, a pesar de ese gran esfuerzo, el siervo cree que su misión fue un fracaso. Y por eso lo llena el desaliento.
Como en otro tiempo cundió, por ejemplo, en Jeremías, cuando se lamentaba amargamente, después de 40 años de misión. Y él se lamenta de que los paisanos se le ríen en la cara, se ríen de su mensaje. Y esta amargura de ánimo la podemos encontrar reflejada en las confesiones de Jeremías. El final de Juan Bautista, por ejemplo, es más tétrico todavía. Muere en manos de Herodes por denunciar sus pecados. Pero ¿quién habló de fracaso? El autor de este poema nos recuerda en el versículo 4 que este fracaso solo es fracaso a los ojos humanos y que el Señor está orgulloso de su servidor, que el Señor acepta gustoso su trabajo y por esto le encomienda una tarea nueva. No solamente debe convertir a los sobrevivientes de Israel, sino que además tiene que ser luz que ilumine y que libere a todas las naciones de la tierra. Hay algunas reflexiones que tenemos que hacer acerca de esto. No podemos explicar humanamente ese encuentro del hombre con la divinidad. Isaías nos habla de ese miedo acongojante a sentirse hombre de labios impuros delante del Dios Santo. Lucas nos dice que Juan el Bautista salta de gozo en el seno de su madre cuando se encuentra con Jesús, en el seno de María. El encuentro, la llamada de la divinidad, es algo enigmático, es algo de efectos diversos, pero no termina ahí. A la luz de la Biblia, todo encuentro con Dios, por muy consolador que pueda ser para el propio ánimo, tiene que estar siempre orientado hacia los demás. Lo contrario es un pseudo misticismo. Y es por esto que la palabra del servidor debe abrir los ojos de los ciegos, tiene que sacar a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Estos domingos pasados escuchamos la voz de Juan, que tronaba en las orillas del Jordán, llamando a muchos hombres raza de víboras, exhortando al arrepentimiento, al reparto de los bienes entre todos los hombres. Es que el siervo es ante todo el hombre de la palabra, lo mismo que Isaías, lo mismo que Jeremías, que Ezequiel, que Juan el Bautista, que el mismo Jesús. Cuando Isaías recibe su misión profética, no se lo invita a asociarse a la liturgia celestial celebrando una liturgia terrestre. De ninguna manera. Solamente se le confía el anuncio de la palabra. Y la palabra del siervo tiene que ser luz que ilumine a todas las gentes. Con Juan comenzó la buena nueva de Jesús. Y tiene que extenderla a todos los confines del mundo. Y yo me pregunto, ¿le damos a la palabra de Dios toda la importancia que tiene? ¿Hasta dónde llega la palabra que anunciamos? ¿No sale de nuestras celebraciones litúrgicas? ¿Tan corto es el alcance que tiene? El versículo 3 aplica el título de siervo al pueblo de Israel. Es una relectura del texto muy significativa, o sea, también nosotros tenemos que aplicar este título a todo nuestro pueblo, que es un pueblo profético, es un pueblo que tiene que comprometerse con la palabra, del fracaso a ser luz de las naciones. El siervo llega a la gloria por el camino inverso del mundo. El mensaje de Jeremías, fíjate, obtiene su fruto después de 40 años de fracaso. Y nosotros, insensatos, queremos ver resultados prácticos todos los días. Qué ilusos que somos. El Señor llama a su pueblo y lo llama al banquete de bodas.
a tener una relación de intimidad importante con Él. Te invito a que lo medites con este canto de Julissa, Esposa mía. Creo en ti, como creo en el sol, que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti, al mirar las bellezas de tu magna creación. Creo en ti cuando escucho el reír de tu gente feliz. Creo en ti si persigo las penas de los míseros parias que hasta ti se acercan en sus ansias de amor. Creo en ti, aunque otros se burlen y un iluso me juzgue. Te invito a que ores conmigo con el Salmo 39, repitiendo esta antífona. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hay una primera lectura que podemos hacer de este salmo con Israel. Ese movimiento de acción de gracias del salmo que es realmente admirable. Primero un grito de plegaria en una situación dramática. Luego acción de gracias por ser escuchado. Pero no está todo terminado. Una nueva súplica en medio de nuevas desgracias. Y con algunas imágenes maravillosas. Estaba en el fondo de un abismo de pantano. Se inclinó hacia mí para escuchar mi grito. Afirmó mis pies sobre la roca. Me puso en la boca un canto nuevo. Abriste mis oídos para que escuchara tu voluntad. Llevo tu ley en mis entrañas. Mira, no guardo silencio. Se me echan encima mis culpas. No puedo huir. Lo admirable, lo misterioso, una profecía para el futuro. El orante acaba de ofrecer un sacrificio ritual en el templo, rodeado por una gran muchedumbre. Pero la pregunta es, ¿dónde está la víctima? Y la respuesta es inaudita. Dios ya no quiere sacrificios de animales. Lo que agrada a Dios es la docilidad de cada instante a su voluntad, el don de sí mismo por el amor. Podemos hacer otra lectura con Jesús. La carta a los Hebreos, comentando el sacrificio que Jesús hizo de sí mismo, toma las palabras de este salmo. Por eso Cristo al entrar en el mundo dijo, no quieres sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. Era la traducción corriente según los manuscritos griegos de la época. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar los pecados. Entonces dije, aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, precisamente en este salmo, el Salmo 39. Aquí estoy para hacer tu voluntad, oh Dios. Hebreos 10, 5, 10. Y en esta forma un texto inspirado por Dios nos revela que Jesús recitaba este salmo con predilección, encontrando en este salmo una de las expresiones más claras del don de sí mismo permanente al Padre y a sus hermanos, hasta la hora del don total de sí mismo en la cruz. Y añadió, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Juan 4:34. Y en la hora misma de definir su sacrificio repitió, haciendo eco a este salmo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mateo 26:39. Y dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 19, y por su obediencia somos salvados. Hay una tercera lectura que podemos hacer de este salmo y es con nuestro tiempo. Como ya vimos, este salmo ante todo es una oración de Jesús, pero también es la nuestra, a condición de no caer en el ritualismo. Lo que Dios espera de nosotros no son los sacrificios externos, las oraciones ajenas a nosotros. Lo que Dios espera es el ofrecimiento de nuestra carne y sangre, de nuestra vida cotidiana, del sacrificio espiritual. Podemos decir, ampliando la afirmación central de este salmo, que Dios espera más nuestros comportamientos cotidianos que nuestras oraciones dominicales. Mi acción de gracias, por lo tanto, mi Eucaristía, consiste en estar feliz de mi fe,
en maravillarme de Dios, en hacer su voluntad en lo profundo de mi vida, en anunciar el Evangelio, la buena nueva de su justicia, de su salvación, de su amor, de su verdad. Una forma de recitar este salmo sería dejarnos empapar por el ambiente de oración que respira. Y lo importante es después tratar de concretarlo en actitudes, en mi propia vida, diciendo: heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Te invito ahora a escuchar una lectura de la carta primera de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3, que dice así: Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Jesucristo, al pueblo santo que Él llamó, y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro y de ellos. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. La primera carta a los Corintios, que se lee durante los domingos después de la Epifanía, fue redactada más o menos hacia el año 57 y enfoca los grandes problemas de la vida cristiana en el seno del mundo pagano y de la sociedad particularmente decadente de Corinto. El encabezamiento de la carta contiene ya los temas fundamentales de la carta. Pablo comienza por revalorizar su misión de apóstol, esa autoridad que va a necesitar para disciplinar a los cristianos de Corinto, y que no se fundamenta en el hecho de que sea el fundador de una secta o un pensador filosófico. Se fundamenta en un llamado de Dios, se fundamenta en una tradición. Las palabras que va a decir no van a ser suyas, son palabras de Dios. Palabras de Dios retransmitidas con lealtad. Por eso los cristianos de Corinto igualmente tienen títulos particulares que tienen que tomar en consideración en la manera de resolver los problemas. Y el primero es la santidad. La iglesia de Corinto sucede al antiguo Israel, que había de mantenerse en una asamblea santa delante de Dios. Y la santidad obliga, por lo tanto, a los corintios a rechazar ese amoralismo de su sociedad. Los obliga a hacerse los representantes de la trascendencia divina, por ejemplo, propiamente en el corazón de un mundo pagano. Y la segunda situación a la que tienen que atender los cristianos de Corinto es la solidaridad con aquellos que a través del mundo invocan el nombre del Señor. Esta invocación del nombre de Yahvé era el privilegio de Israel en el seno de las naciones. Y justamente invocando el nombre de Jesús, los cristianos cargan con la responsabilidad de la salvación del mundo. Porque mediante la oración, mediante la propia conducta, los cristianos garantizan la realización de la salvación de Dios, no solamente en ellos, sino también a su alrededor. Te invito a que continúes meditando todo esto. Hacelo con este canto de Pedro Neira, Mejor que el vino, que te habla justamente de ese tema que es propio de este Evangelio, la manifestación de Jesús como el Mesías esposo de Israel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que viene a desposar a su pueblo y que es capaz de embriagarlo con el Espíritu Santo. Acordate que este es el domingo de las bodas de Caná. El Señor derrocha el vino nuevo, el vino exquisito, y embriaga a su pueblo con su presencia. Mejor que el vino es el Espíritu, es la presencia del Señor. Pedíselo con este canto.
Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejores son tus besos, mi Dios. Tu nombre cual perfume me acerca y me enamora de ti. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejores son tus besos, mi Dios. Tu nombre cual perfume me acerca y me enamora de ti. Atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos y cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. El rey está sentado en su diván. Mi nardo su perfume le dará. Qué dulce es mi amado, mi vida cautivado para él. Atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos y cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. 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 Te invito ahora a que escuches este evangelio tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34, que dice así. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. En este Evangelio vemos cómo Juan el Bautista presenta a Jesús al pueblo de Israel. De Él dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Es un hombre sobre el cual se ha posado el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es el Hijo de Dios. Es el que bautiza en el Espíritu Santo. Sin ninguna duda que es una buena presentación para aquel tiempo y para los judíos. Pero hoy es una buena presentación. ¿Dice algo al hombre actual? Reconozco que es bastante osadía, pero voy a intentar una presentación de Jesús para el hombre de hoy, apoyado en lo que dice Juan en el Evangelio. Jesús es hombre, es verdadero hombre de carne y hueso, varón. Nace y vive en un momento concreto, histórico, que en algún modo lo marca y lo configura desde el rostro hasta el modo de vestir. De él tenemos más datos históricos ciertos que de otros fundadores de las grandes religiones asiáticas, por ejemplo. Sus palabras, sus hechos, la comunidad que nació de él, llevan la marca de lo histórico. Y es un hombre libre, que se lanza por los caminos a predicar el reino de Dios sin dinero, sin poder, sin cultura oficial, sin amigos influyentes, totalmente independiente, al margen, no en contra de la religión oficial, del poder político y del económico. Solamente con la fuerza de Dios, con su palabra y con su vida. Libre de prejuicios, de familia, de tradiciones. Libre hasta de la ley que ya era coraje para un judío. Detrás de él no hay intereses, no hay fuerzas ocultas, no hay partido, no hay sindicato, no hay iglesia. Un hombre del pueblo, salido del pueblo y metido en el pueblo, se dirige al pueblo, no a los más vivos, no a los más ricos, no a los más religiosos. Es profundamente popular, comunitario. No es nada elitista, no es autoritario. Si tiene alguna debilidad son los pobres, los pequeños, los enfermos, los pecadores. Caso nunca visto. Por eso dijeron que estaba loco. Es un trabajador, es un obrero de esos que tienen las manos duras, grandes, viriles. Tenía la honradez de quien se gana el pan y sabe lo que cuesta. Nunca vivió de rentas ni de privilegios, aunque tenía humildad de aceptar lo que le daban y sobre todo con cariño. Era pobre. Pudo decir aquello de que los pájaros tienen nido y las zorras madrigueras, pero él no tenía dónde reclinar la cabeza. Un hombre acogedor. Sobre todo esto, que lo digan los primeros discípulos, la samaritana, la adúltera, Nicodemo, Zaqueo, la Magdalena, los niños. Encontrarse con Jesús para muchos fue una experiencia definitiva. Y de ahí nace el cristianismo, no tanto de los milagros o de la doctrina. Su salvación, la salvación de Jesús, empieza a este nivel de amigo que acoge, que comprende, que perdona. Jesús predica, pero antes hace, vive lo que dice. Es un hombre claro, entero, y cuando las cosas se ponen mal no se calla, sigue hasta morir por lo que predica. Sin duda que esto fue muy doloroso para él, pero supo asumir dignamente, humanamente, más que humanamente, el dolor y la muerte. Era sencillo, humilde, parecía poca cosa, pero era recio, paciente. No se predicaba a sí mismo, predicaba el reino de Dios, que es paz, fraternidad, libertad, justicia, perdón y sobre todo amor. Y explicándolo todo desde arriba, desde Dios, que es nuestro Padre. Era exigente, pero frente a la violencia prefirió morir antes que matar. Era el Mesías, el esperado, el Salvador,
el liberador. Y así lo entendieron los primeros cristianos y lo transmitieron siglo tras siglo hasta llegar a nosotros. La salvación de Jesús es una experiencia de vida y como toda experiencia no es fácil de expresar, se vive. Uno siente que lo que dice Jesús y lo que hizo Jesús es el buen camino para ayudar al hermano, para encontrarnos entre nosotros y para encontrarnos con Dios. Uno siente y trata de vivir que imitando a Jesús y lo que hizo Jesús, el hombre puede en este mundo actual vivir, actuar, sufrir y morir realmente como un hombre, sostenido por Dios y ayudando a los demás en la dicha y en la desdicha, en la vida y en la muerte. Y el Espíritu de Dios estaba con él. Era Dios hecho rostro humano, Dios con nosotros, entre nosotros, como uno de nosotros. Hoy tenemos la palabra Dios tan manchada que casi no nos dice nada, y a bastantes les repele. Pero entonces, y casi siempre en la historia, decir esta palabra era pronunciar lo más sagrado, lo único que podía liberar, salvar al hombre de los poderes ocultos, caóticos, de todo mal, de toda esclavitud, de toda explotación. La única defensa del pobre y del pequeño era Dios. La voz de Jesús, grabada ya definitivamente en la historia, va a ser siempre la voz de la buena noticia, de la liberación para los pobres, la voz del buen samaritano, la del perdón para el enemigo, la de la esperanza más allá del dolor y de la muerte. Las tres cosas que más vigorosamente rechaza el Evangelio son el dinero, el poder y la hipocresía. Él buscaba directamente a la persona, y en la persona la sinceridad, la bondad de corazón. Pero su mensaje, bien entendido y vivido, cambia toda la estructura de injusticia y de opresión. Para Jesús el hombre es más sagrado que el sábado y que la ley. El hombre es la última instancia, sin contar a Dios, obviamente. Jesús es el verdadero rostro de Dios, el único en quien podemos tener salvación. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical, el Cordero y el León. ¿Quién es Él? Su grandeza sin igual. ¿Quién es Él? La tierra tiembla a su llamar. ¿Quién es Él? Que pagando un precio vil murió en una cruz. Su nombre es Cristo. Cristo, desde el Padre descendió. Cristo, como hombre y como Dios. Cristo, murió y resucitó. Cristo, el Cordero y el León. ¿Quién es Él? Nadie iguala su poder. ¿Quién es Él? Todo enemigo está a sus pies. ¿Quién es Él? Quien humilde se entregó
por ti, por mí sufrió, su nombre es Cristo. Cristo, desde el Padre descendió. Cristo, como hombre y como Dios. Oh Cristo, murió y resucitó. Mi Cristo, el Cordero y el León. Cristo, el Cordero y el León. ¿Quién es Él? Como fuego encenderá. ¿Quién es Él? Que inspira nuestro ser. ¿Quién es Él? Toda culpa Él llevó, al perdido rescató, su nombre es Cristo. Cristo, desde el Padre descendió. Como hombre, como Dios. Oh Cristo, murió y resucitó. Cristo, el Cordero y el León. Cristo, desde el Padre descendió. Oh Cristo, como hombre, como Dios. Mi Cristo murió y resucitó. Cristo, el Cordero y el León.